Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Aquí el ingeniero César Escorza, ya como de costumbre, pues, para saludarles y continuar con los videos de capacitación y difusión de conocimiento que realiza la empresa TIP Engineering. En esta oportunidad el video que vamos a tratar es acerca del tema de equipos mecánicos de mediciones, los cuales pues ayudan a medir distancias, a marcar y medir las direcciones y las posiciones existentes. Por ejemplo, ¿qué es un equipo mecánico de posición? Son herramientas o instrumentos que permiten realizar medidas o tomas de referencias en unidades del sistema internacional. Sabemos pues que para un sistema de medidas, cada vez que nosotros queremos cuantificar cualquier realidad existente que nos rodea, ya están definidos las unidades o magnitudes que van a poder determinar cada uno de estos, como por ejemplo la masa con el kilogramo, las longitudes con el metro, el tiempo con el segundo, la corriente eléctrica con el ampere, la temperatura con el grado Kelvin, la cantidad de sustancia con la mol y la intensidad luminosa pues con la candela, ¿no? Entonces hoy en día nosotros ya para la gran mayoría de fenómenos físicos que a nosotros nos rodean ya tenemos definidas estas variables, lo cual está integrado en un sistema internacional, lo cual nos invita a hacer de manera adecuada todo tipo de medición nueva en un sistema que todo el mundo lo hable, ¿no? Para no estar de repente cometiendo errores como por ejemplo una norma americana que viene con medidas en pulgadas y nosotros luego quizás lo asumamos como centímetros, o por ejemplo alguna unidad europea que viene para acá y nosotros lo asumamos de forma errónea, ¿no? Lo ideal es que todos los países, todas las tecnologías, todas las ciencias hoy en día pues trabajen en base a estas unidades del sistema internacional. Los elementos importantes que tenemos que tratar en este video pues son los equipos de medición de distancia, los equipos de medición de azimut, el estudio de línea de vista, los equipos que permitan hacer ese estudio de línea de vista, sobre todo para los temas de radiaciones inalámbricas, el GPS y destacar la importancia de un registro fotográfico. Por ejemplo, la importancia de las mediciones. Si bien vamos a tratar más adelante el tema en sí de proyectos de radioenlaces, quiero adelantar 3 escenarios existentes, los cuales pues para poder establecer un radioenlace o una comunicación inalámbrica punto a punto o punto multipunto, tiene que haber una línea de vista, una zona libre en la mayoría de los casos dependiendo de la tecnología. Entonces esa línea de vista libre es una line of sight. Entonces también es importante saber la distancia vertical y la distancia horizontal que existe entre los dos puntos, el grado de inclinación de las antenas. Como podemos ver acá, este dispositivo es un inclinómetro, el cual tiene un nivel y nos va a indicar pues cuántos grados debería o podría tener una antena, ¿no? O en el caso que ya existe, nos dirá cuánto de inclinación está teniendo ya esa misma. Tenemos aquí un comparativo entre una wincha para de repente medir las distancias verticales desde la base de la torre hasta la base del suelo, como una herramienta clásica, y algo más moderno que es un medidor tren a láser que manejamos, en el cual nosotros podemos mirar hacia determinado punto y nos dice desde nuestra referencia qué distancia está midiendo en vertical. Luego pues hay otras condiciones que lo veremos más adelante, como cuando hay una línea de vista parcial que se simboliza como N-LOS, y cuando definitivamente no hay línea de vista, que se puede abreviar con un N mayúscula LOS. Entonces esas condiciones son muy importantes para la hora de planificación de un proyecto. Pero no nos salgamos del tema, que netamente ahorita estamos hablando pues de los equipos de medición. Tenemos una especie de wincha que en realidad es un odómetro. Nosotros hacemos circular esta pequeña rueda y irá marcando la distancia que va recorriendo y tendremos una medición bastante precisa. Tenemos el inclinómetro, tenemos la wincha y su respectivo tren a láser, ¿no? Que es un visor que mediante un láser va a hacer un cálculo y va a mostrar por el mismo visor la distancia a la cual está apuntándose. Otra de las aplicaciones del uso pues de las herramientas de medición, sobre todo de distancia,
en este caso también posición, es por ejemplo cuando hacemos los levantamientos de información para realizar el IDD o memoria descriptiva de un proyecto, sobre todo de tendido de fibra óptica. Entonces es muy importante porque de acuerdo a las características de la fibra, esta debe respetar un vano. El vano es la distancia horizontal entre postes que existe para que pueda instalarse bajo las condiciones recomendables por el fabricante, como por ejemplo podría ser Panduit, podría ser Furukawa u otros, ¿no? También bastante importante saber siempre dónde estamos parados, y para saber dónde estamos ubicados o parados, posicionados, pues la toma de coordenadas en nuestro GPS es importantísimo. En base a las medidas que nosotros podemos ir realizando para hacer modelos de radiación mucho más precisos, que no sea ya tan necesaria la experimentación o ensayo y error en campo a la hora de instalar nuevas zonas de cobertura, entonces se desarrollan las capas de morfología o llamados clusters, y también pues tenemos que tener las capas de topología. Todo esto se puede compilar dentro de un software procesador de datos, como por ejemplo Mentum Planner, Atoll, SeoPlanner. Entonces, con el uso de las herramientas de medición, en este caso pues se puede utilizar también un dron para hacer esos levantamientos y hacerlo más preciso, que es un trabajo bastante grande. Imagínate modelar toda una ciudad, porque lo que va a ser importante aquí es saber qué distancia existen entre edificios, porque por ahí se canalizarán las señales, qué distancia tiene determinado edificio o determinada zona, si es una zona urbana, una zona suburbana, una zona rural. Entonces se puede clasificar de esa forma, y para cada tipo de zona tendremos un modelo de radiación diferente. Tocando nuevamente el tema de loss o línea de vista, line of sight, nosotros hacemos bastante uso de la brújula. En este caso, por ejemplo, para saber ubicar la estación a la cual vamos a hacer la conexión, vamos a hacer uso de la brújula para saber direccionar cuál es la otra antena recíproca entre las cuales se va a establecer el enlace. Entonces esta brújula lo que va a medir es la dirección que tiene la antena con referencia al norte magnético de la Tierra. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, más o menos esta antena respecto a este norte debe tener unos 100 grados aproximadamente. Entonces, dependiendo del modelo de cada brújula, por ejemplo, esta de acá tiene una punta blanca y una punta negra. La punta negra pues nos va a indicar aproximadamente cuánto es la medida en grados que tiene la orientación de esta antena. Si nos damos cuenta, si este es el 0, pues por acá está más o menos los 90 grados y por acá están los 100, 115 grados aproximadamente. Es la forma de poder reconocer las direcciones. También existen aplicaciones en los celulares que cada día son más precisas. Para ser sincero, yo he utilizado en algunas ocasiones que no he tenido la herramienta a la mano y no me ha dado malos resultados. Sin embargo, yo recomendaría siempre usar una brújula porque está diseñada para ese fin, una brújula reconocida, no como una Brunton, por ejemplo. Cuando hacemos un estudio de línea de vista o loss, es bastante importante crear un reporte, y la forma de realizar esa evidencia es con personal técnico que realiza el ascenso a la altura desde donde se va a poner las antenas. En este caso, si este punto es el punto A y el de acá de mi derecha es el punto B, pues el enlace que se va a establecer sería del punto A hacia el punto B. Entonces en el punto A subirá un técnico especialista en altura con una cámara con un buen rango de zoom, y antes de subir habrá reconocido la dirección a la cual tiene que subir. Sin embargo, puede que como estamos en una zona urbana haya 1, 2, 3 torres y se pueda confundir. Entonces pues un segundo técnico torrero tiene que subir a esa altura y con un espejo de determinado color significativo. No es recomendable poner el color propio del espejo, porque si existe una calamina o alguna otra superficie brillante puede que confunda al técnico desde el punto A.
Entonces, con un espejo forrado con un papel celofán rojo en este caso, subirá y el técnico desde el punto A lo reconocerá y tomará la foto, lo cual será la evidencia más tangible que pueda viabilizar físicamente el enlace. Ahora, esto no es más que la comprobación física. Sin embargo, también va a ser necesario pues un estudio de interferencia, sobre todo si es una zona muy poblada. El GPS. Como habíamos visto, es bastante importante reconocer y evidenciar la posición en donde estamos realizando los trabajos. Entonces los GPS pues se clasifican en 3 grandes grupos, los cuales normalmente los conocemos como GPS navegador, que tiene pues una precisión regular entre 5 a 200 metros, bueno ya, pero uno de 200 metros sería pues un GPS muy antiguo, ¿no? Que prácticamente no se utiliza. Hoy en día se utilizan hasta de 5 metros y para tipo navegador, ¿no? Que nos puede ayudar bastante en un momento práctico y económicamente son muy accesibles, ¿no? También tenemos los GPS para GIS. Esos GPS ya tienen una precisión entre 10 centímetros y 5 metros, son mucho más buenos, mucho más recomendables, pero también más costosos. Y bueno, para terminar, pues los GPS de alta precisión, que normalmente son los que utilizan los topógrafos, ¿no? Estos GPS ya tienen precisiones no mayores a 2 centímetros, pero son bastante costosos. Pero para tener un poquito claro también hay que saber pues la diferencia entre exactitud y precisión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ser precisos, para ser preciso pues hay que hacer muchas mediciones y todas tienen que ser muy cercanas, pero no necesariamente esas mediciones están siendo evidencia de cuál es la medida real. No, porque la medida real es la que está en este punto rojo, por ejemplo. Ahora, si nosotros queremos ser exactos, al ser exactos todas las mediciones son simétricas sobre la medición real, pero no convergen una respecto a la otra, todas están difundidas. Y el mejor de los casos, pues por ejemplo, para este GPS de alta precisión es un GPS altamente preciso y altamente exacto, ¿no? Entonces, he ahí la variación de los precios de los equipos y qué tan accesibles son también para a nivel de capacitación, para que cualquiera lo pueda utilizar. Los registros fotográficos son muy importantes en todo trabajo realizado en nuestro campo. Siempre es recomendable que tengamos un registro fotográfico de las condiciones iniciales antes de realizar un trabajo, inclusive de la visita técnica comercial que se realizó para entender el alcance del proyecto, tener registros fotográficos del desarrollo del proyecto y tener registros fotográficos al finalizar el proyecto, de manera tal de que podemos realizar un reporte que evidencie todo el proceso de desarrollo y el trabajo que ha implicado. Es la forma de aplicar las mejores prácticas para un desarrollo de proyectos. Ahora, si nosotros trabajamos pues en campo con largas distancias, por ejemplo en los proyectos outdoor de radiación, como los que habíamos tratado anteriormente, es bastante recomendable que por lo menos la cámara que se va a utilizar tenga un 16x de zoom. Aparte de los 16x de zoom mínimos requeridos, es importante que la cámara elegida utilice pilas del tipo AA y nosotros tener pues un cargador con las pilas de este tipo, porque en alguna circunstancia que de repente olvidamos o perdemos el cargador de las pilas, con cualquier cargador lo podemos hacer, o simplemente comprar de repente algunas pilas alcalinas y hacer funcionar la cámara, cosa muy distinta que si se nos perdió exactamente el modelo de cargador que tenemos y estamos en un viaje en provincia donde no venden estos repuestos, ya no podríamos utilizar la cámara. Es por eso que se recomienda ese uso. Bueno, tenemos aquí los temas que invitamos a que ustedes vayan revisando y desarrollando, empapándose de estas recomendaciones. Por ejemplo, los estudios de factibilidad de proyectos, un estudio de loss,
un estudio de levantamiento de información con su respectivo entregable, que es un TCSR. Tenemos el Sistema Internacional de Medidas, el análisis dimensional, que esto implica el manejo de las tablas de conversiones. Como les decía, el mundo científico tiene que orientarse a futuro, a que todo se trabaje en el mismo sistema internacional. Sin embargo, las unidades pues propias de otras naciones siguen existiendo, ¿no? Entonces siempre saber que se tiene que hacer una conversión. La compatibilidad entre sistemas, ¿no? Claro, por ejemplo, si la pulgada me sirve para medir, pero me sirve para medir 2.5 aproximadamente centímetros, a mí me sirve el centímetro, ¿no? Entonces hay dos unidades que son para lo mismo, pero tienen una equivalencia. Desarrollo de herramientas, equipos mecánicos convertidos a electrónicos. Eso es verdad. Por ejemplo, el ejemplo de la wincha con el tren a láser, ¿no? La wincha pues implica mucho trabajo, desenrollar 50 metros, tirarla por un edificio con un peso prudente para que ésta no se mueva con el aire, bajar, tener una persona arriba, una persona abajo, templar la wincha y saber cuánta distancia hay. Pero con una tren a láser, pues, que es un visor solamente, yo me acerco, miro hacia la parte superior del edificio y veo qué altura hay, y esa altura es la que tengo que manejar, siempre y cuando, claro, mi equipo esté bien calibrado, ¿no? Entonces la tecnología también envuelve la digitalización de herramientas para el uso más práctico que nosotros tenemos. Conocimiento y características técnicas de los equipos de medición. Bastante importante revisar antes de comprar un equipo las características técnicas, ¿no? Así como el análisis de las cámaras. Lo mínimo necesario es un 16x de zoom, que sea de tantos megapíxeles, que tenga la capacidad de poner una memoria de repente hasta 128 GB o superior, o que ya tenga la memoria interna, que utilice las pilas AA, por este tema de que de repente, entonces pues siempre antes de tomar una decisión, yo les invito a revisar bastante a detalle las características de la ficha técnica de la herramienta, ¿no? Como conclusiones y recomendaciones tenemos que el desarrollo de un proyecto implica el uso de herramientas, conocimientos teóricos y experiencia para su adecuada planificación. Se busca informar al participante de forma tal que pueda sentir la seguridad necesaria al afrontar cualquier proyecto de telecomunicaciones. Claro, por ejemplo, si yo como cliente sé que necesito tender fibra óptica, pero de repente me detengo a decir, pero ¿cómo lo tenderán? ¿Cómo lo medirán? ¿Será correcto la cantidad de fibra o cable que me están planteando? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Entonces, pues con esto, conociendo ya las herramientas necesarias, tienes una idea mejor de cómo podría hacerse, ¿no? Y para terminar, con Nelson Mandela con su frase: siempre parece imposible hasta que se hace. Bueno amigos, muchas gracias por la atención. Espero verlos pronto en el siguiente video. Recordemos que somos Deep Engineering, siempre al servicio de la ingeniería.